Andrés Torres González, Andy. Andy es el nombre de guerra, el nombre artístico, no de guerra, porque está por la paz, de este gran dibujante, el hombre de la plumilla, una persona muy conocida, que no presume, sencillo de estilo y sobre todo fabricante de fantasía, pero fantasía aplicada a la historia, aplicada al cómic y aplicada al amor a la tierra. Andy merecía una larga conversación y nosotros aprender con él, y para eso estamos hoy, como en otras ocasiones, en el Hotel Real. A veces nos vamos muy lejos, a veces importamos nombres extranjeros, en ocasiones nos ponemos muy rutilantes y un poco excesivos, tratando de reivindicar los nombres que no nos son propios. Pues este es un hombre de Santander que estuvo brevemente en el diario Montañés y después un cuarto de siglo, 25 años, yo creo que hasta la etapa de Ciriaco Díaz Porras en el Alerta, el diario Alerta. Por tanto, ha trabajado en la vida local, en la prensa local, muy ceñido a las exigencias de prensa, pero también alrededor de la Caja de Ahorros, alrededor de Piquillo, aquella fantástica sala, y alrededor de las aventuras que a lo largo de un cuarto de siglo suponen una contribución de una mano ágil, de una certera manera de dibujar, de un modo quizás más que nada impresionista de ver el mundo con agilidad, con instinto y con sensibilidad. Andy, gracias por venir al Hotel Real y por tener esta conversación con nosotros. He hecho una presentación tuya que básicamente dice lo fundamental. Tú naciste yo creo que demasiado exagerada. En la calle General Dávila, sí, si no me equivoco, entonces cerca de Maternidad. Alta. Hemos sido vecinos, yo viví allí por un tiempo antes de ir a Estados Unidos y creo que eres entre 4 hermanos el mayor. El mayor. Eso obliga mucho. Pues sí, mira, obliga mucho porque si hubiera sido el menor, pues a lo mejor me hubiera ido a Bellas Artes, claro, que era mi ilusión, pero al ser el hijo mayor, y además en una época, una etapa muy lamentable para España, donde había necesidades por todos los sitios, pues a mí no me parecía prudente, siendo el hijo mayor, lanzarme a una aventura que no sabía si iba a lo mejor a triunfar o no. Entonces, pues me limité a quedarme en nuestra ciudad, que no era tampoco un gran sacrificio quedarte, ni mucho menos. Hoy es el día que no me gustaría marcharme de aquí bajo ningún concepto, y me dediqué pues a trabajar. A los 12 años ya estaba trabajando, iba a dar clases particulares para adquirir por lo menos conocimientos, y luego me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios, hoy lamentablemente desaparecida. Allí hice dibujo con el profesor Arias Corcho, ya desaparecido. Un histórico, Arias Corcho es una persona querida. Sí. Y el otro, fui al Lineal también con el padre de Francisco, el famoso caricaturista, me dio clases también su hermano Alfredo, y bueno, como el Lineal no era lo que me tiraba a mí, pues me pasé después al artístico, ¿no? Ahí estuve pues unos cuantos años, luego hice un estudio a distancia con la CEAD, para dibujo humorístico. Sí, esos famosos cursos. Los famosos cursos de la CEAD, donde, hombre, dicen que a distancia, pues hombre, a distancia si te gustan las cosas y tienes interés, también se aprende. ¿De qué manera? De hecho, aprendí bueno, estupendamente. Tú lo has dicho, no fui a Bellas Artes como una gran omisión, pero fui a Artes y Oficios. Efectivamente. Este mundo de lo que después se ha separado, que no separan el mundo oriental, los japoneses no lo hacen, la artesanía frente al arte, es una artificiosidad. Hay que recuperar la capacidad artística que entraña las posibilidades artesanales. Los japoneses, que tan bien dibujan, lo hacen así. En todo caso, tu distinción habla también de una necesaria modestia. No creo que te has limitado, has dado lo mejor de ti, por tanto no se puede decir limitación, aunque lo digas tú en el ámbito geográfico. Digamos con humor que como somos infinitos tampoco está limitado. Ahora, hablemos de eso. Lo que sí te has limitado es a estar muy cercano siempre a la vida periodística. Tú has ilustrado sucesos, has ilustrado noticias, eso requiere mucha agilidad, y luego fundamentalmente has manejado la tinta china con la plumilla. ¿Por qué no has salido, y yo creo que es un universo que vamos a explorar suficiente, por qué no has salido más al color, aunque sé que has hecho carteles, y te has atrevido a exposiciones con óleos, aunque sé que has manejado el pincel? ¿Cuál es la causa? A mí me ha gustado mucho siempre el blanco y el negro, porque entre el blanco y el negro luego hay una serie de matices, los grises, en los cuales siempre me he encontrado muy cómodo. Claro. Y como además pues la prensa pues me exigía en aquel momento ese tipo de labor, pues me centré muchos años, ya te he comentado antes, han sido 25 años los que estuve en la prensa, sí. Y luego pues la plumilla es una cosa que me encanta, es una técnica que se utiliza muy poco y últimamente sobremanera, y sin embargo tiene unas matices, unos juegos de luces y demás que
que la gente a veces no valora, ¿no? La gente va al color, y desgraciadamente yo a veces he visto en color cosas que me parecen cromos en vez de cuadros pintados. Entonces, para evitar llegar a correr ese riesgo, pues me he limitado a hacer aquello que a mí me gustaba y en lo cual creía que podía quedar honradamente bien. Porque, hombre, yo también tengo mi sentido del pudor, ¿no? Yo nunca me he atrevido a hacer nada en lo cual no haya estado seguro de quedar bien. Claro. Porque, desgraciadamente, todos sabemos que en todos los sitios, pero en este país nuestro, la crítica, la mala, siempre te apuntan rápidamente. En cuanto cometes un error, me ocurría en el periódico, ¿no? A veces que hacías una ilustración y cuando lo hacía bien nadie me llamaba para decirme, hombre, qué bonito, qué bien te ha quedado eso ayer. Claro. Oye, que ayer has hecho esto y mira parece una obligación. Uy, qué mal. Y entonces, como ya conozco el percal, como seguramente se dice, pues mira, digo, prefiero limitarme a lo que sé. Y, hombre, lo que siempre intenté fue mejorar día a día, porque eso creo que es una condición innata, igual que mi trabajo corriente y cotidiano, he hecho siempre lo mismo. Siempre creo que cuando a una persona la pagan, tiene la obligación de hacer las cosas lo mejor que puede. Otra cosa es que no llegues a más. Eso ya, amigo, y el caso, Andy, es que no hay antecedentes familiares y lo que hay es eso habla de la vocación, hay una inclinación natural tuya, una destreza, y ese es el origen de todo esto. A mí siempre las ilustraciones... Bueno, yo soy un apasionado de los libros, tengo que partir de esa base, a pesar de que mis padres eran casi, tengo que decirlo honradamente, eran casi semianalfabetos, ¿no? Eso no impide la sensibilidad. Mi padre era un albañil, mi madre era una ama de casa, pero sin embargo siempre tuvieron una tendencia a que los hijos fuésemos más que ellos, creo que lo normal en todos los padres, ¿no? Pero siempre tuvieron una inquietud porque los hijos tuviéramos una cultura, una preparación, y eso yo creo que me caló. Y sobre todo el dibujo. Yo cuando tenía un libro en la mano me iba siempre a las ilustraciones. Claro. Los dibujos me apasionaban, ¿no? Y claro, los inviernos en aquellos años fueron los años a los 40, que me coincidió en la aldea, porque yo me crié en la infancia, la pasión del pueblo se llama Ucieda, pueblo para mí precioso. Hombre, es bellísimo. Y bueno, pues allí de allí eran mis abuelos, y claro, los inviernos eran crudos, entonces había que meterse en casa. Y no había televisión en aquellos años y menos radio. Claro. Pues había que hacer algo. Y pues nada, los azulejos de la cocina eran mi hobby. Ahí me podía hacer yo mis dibujitos. El lugar donde tú dibujabas eran los azulejos. Sí, los azulejos. Allí donde empecé yo a mí. Y bueno, luego, pues a medida que iba creciendo, pues las familias, los amigos decían, ay, qué bien lo hace este chaval, hombre, hay que estimularle. Incluso estuve a punto, ya digo, de haberme ido a Bellas Artes, pero claro, eran unas circunstancias muy delicadas y a veces el hijo pequeño, pues quizás lo hubiera hecho, porque ya los años cambiaron, ¿no?, los tiempos, pero en aquellos años, los años 40, estábamos como para irnos ahí Andy, autodidacta y autoexigente, no hay duda, se nota por tus palabras, te estaba escuchando y dices, bueno, yo tengo mi honrilla y quiero quedar bien, y dentro de que dos términos que aparecen es cuando hablas de las limitaciones de la época, de las limitaciones del hogar, de las limitaciones familiares para poder ir a estudiar, pero luego ponías al lado esto de la autoexigencia, el perfeccionismo. Pues te voy a hacer una pregunta bien simplista. Trazo gordo, trazo fino, delicado. Parece que dicho así, el trazo delicado, estilizadito, tenga que ser más importante. Eso olvidaría los contornos de los neoimpresionistas, que son precisamente trazos, o de los muralistas mexicanos, por decir algo. ¿Cuándo hay que usar uno? ¿Cuándo hay que usar otro? Y ¿por qué no nos dices cómo se fabrica? No digo ideológicamente, vamos luego a eso, un dibujo materialmente, formalmente. El dibujo tiene que tener fuerza, tiene que tener garra. Entonces, eso te lo dicta el diseño. Planteas un dibujo y dices, bueno, pues este dibujo, hombre, si es para por ejemplo, una ilustración para niños, está mejor el trazo fino porque es más delicado. De hecho, normalmente, antiguamente, los cuentos de hadas los ilustraban chicas. Yo recuerdo, estaba Rosa Galcerá y una serie de gente que se dedicaban a hacer cuentos de hadas y ya hacían un trazo muy finito. Incluso el mismo Emilio Freixas, que era un gran ilustrador, un gran dibujante, dependiendo de a dónde iban destinando sus dibujos, pues tenía, cuando ilustraba los cuentos de hadas que llevábamos en aquellos años, tenía un trazo fino, un poco relamido, un trazo suave, porque lo requería el tema. El tema y el destinatario, por supuesto, niñas, niños, pero ya cuando el trazo, por ejemplo, pues una ilustración de Pereda, unos marinos, como eran aquellos, era gente brava, era gente de mar, pues ahí requiere un trazo grueso, recio, fuerte, aunque parece un poco, incluso hasta un poco vasto,
pero es que eso da más fuerza a la rudeza del asunto. O sea, tú no tienes una decantación a priori, sino que el trazo lo pones al servicio de la temática y del destinatario. Por supuesto. Y de la percepción. Sí. Muy bien, vamos a presentar ya, sin orden, porque el orden no seamos ortodoxos. Tampoco merece la pena llevar el Laro orden. el cántabro. Bueno, hoy si uno dice esto, pues enseguida la gente reconoce a qué se refiere, pues en virtud de la literatura autonómica que se ha manejado, etcétera. Pero yo no sé por qué tú aquí mantienes la modestia. Tú eres un precursor de algo muy importante. No sé cómo se ha percibido, pero el precursor de este personaje. Me gustaría que la genealogía, las razones de donde tú sacas a Laro el cántabro, antes no ya de la autonomía, sino de la preautonomía, ¿en qué te inspiras? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo se configura este personaje? No hablemos ahora del dibujo, hablemos del personaje dibujado. Bueno, ¿De dónde pues mira, sacas Laro el cántabro? El Laro el cántabro sale por una razón muy sencilla. Lo he explicado ya varias veces, algunos dirán que este es reiterativo, pero es que es la única No, también versión es que tengo. cómo se dice, no lo que se dice. Yo iba al colegio y como todos los chicos de esta tierra nuestra, bueno, quizás otros a lo mejor no, yo tenía una inquietud por las cosas nuestras, nuestras costumbres, y entonces yo tenía en el colegio un problema, y es que nunca había nada de Cantabria. O sea, sí. Juan de la Cosa incluso se cuestionaba hasta el nacimiento, ¿no? Sí. Porque ahí tenemos a los vecinos de al lado, que yo no entré en la Expo de Sevilla, cuando vi en la puerta que ponían todavía tenían dudas de si era cántabro vasco. No, entonces me dije, mira, me quedo en la calle porque ya aquí ya no entro. Ya se sabe incluso que era espía. O sea, pues por supuesto. Entonces, era el único personaje que digamos que tenía cierto carácter, pero el resto de la historia de España, empezábamos por la Reconquista y la habían hecho los asturianos. Sí. Digo, bueno, entonces el duque de Cantabria... Y bueno, pues un día cayó en mis manos un libro que se llamaba La cartilla del niño santanderino, sí. Que la ilustró además un buen amigo mío y yo un gran caricaturista, gracias a Dios todavía vive, el otro día está comiendo con él, el amigo Orizaola. Sí. Y aquello, ¿Vitín? Piluís. No. Ya, no, yo creo sí, que... ese es el escultor. El escultor es muy amigo mío. Bueno, pues... Aquella cartilla me llegó a las manos y hablaban de los cántabros que se dejaban inmolar en cruces por los romanos y defendiendo la región. Y digo, hombre, pues esto, mira qué curioso, pues esto no lo conocía yo. ¿Estamos hablando de qué años? Pues estoy hablando de los años 50. Fíjate. Los años 50 cuando cayó esa cartillita en mi mano. No había ni preasociacionismo. No iba a haber nada, ni mucho menos. Y entonces ya pasan los años y un buen día cae en mis manos un libro de don José González de Echegaray, que es Los cántabros. Me le compro, me le leo. Joaquín. Sí, y digo, bueno, pues yo entonces estaba en el periódico y acababa de ilustrar en aquellos años, pues, Sotileza. Sí. La verdad es que con más voluntad que acierto, lo digo igual. Luego vamos a hablar de Sotileza. Nunca he renegado de ningún dibujo. Sigue con hasta los malos, con eso se aprendí. Y le digo a don Francisco Cáceres, y don Francisco, se me ha ocurrido hacer esto. Dice, pues estupendo. Yeah. Y empezamos a hacerlo en plancha. Había un suplemento semanal en el cual empezamos a trabajar en plancha. Y bueno, pues le puse el nombre de Laro porque era un nombre que me sonaba muy bonito, que me parecía muy bien, y luego yo me recreé el personaje, empecé a mirar la historia, las circunstancias del año 26 al 19 de Cristo, que es cuando transcurren las guerras cántabras, y después, pues ahí lo que hice fue pues, utilizar la imaginación. Claro. Entonces yo me fui recreando una serie de aventuras y cosas, con a veces sorprendido porque había personas que me escribían en el periódico diciendo que tal Castro estaba en tal sitio, y que ellos habían estado allí. Digo, pues mira, me vais a disculpar, pero esto es una invención mía. O sea, ese Castro no existe, pero bueno, me parece muy bien. Y empecé a trabajar sobre ello. Yo pensé que aquí iba a durar muy poco tiempo, porque tampoco pensaba que iba a ser una cosa. Me sorprendió la cuestión cuando el señor Cáceres decidió quitar el suplemento aquel por cuestiones económicas, y me dice, bueno, pues mira, tenemos este problema. ¿Qué hacemos con Laro? Digo, oiga, si quiere le mato. Claro. Dice, no, por Dios. Eso decía don Miguel de Unamuno. ¿Cómo le va a matar usted? ¿Cómo le va a matar usted? Claro. Dice, mire, vamos a hacer otra cosa. Vamos a utilizar la última página y vamos a hacerlo en tiritas. Entonces estaba pues el Johnny Hazard, había una serie de personajes de El hombre enmascarado, y bueno, estos de una editorial de esas americanas, que se dedican a la distribución mundial, ¿no? Sí. Y bueno, pues tuve la satisfacción de que debajo de aquellas viñetas venía Laro también. Claro. Luego, en el transcurso del tiempo, pues resulta que fueron haciendo Laros en Cantabria montones. Yo voy a mostrar, mientras tú continúas con una explicación para la que te voy a dar ahora pista, con esto aquí colaboró la Comisión del Centenario de Caja de Cantabria, Laro el Cántabro, en esta publicación.
a Andy, y mientras yo la muestro a la cámara, que no se puede percibir muy bien, pues son pequeños para la distancia en que estamos, quisiera que tú expliques cómo ves el mundo del cómic frente al mundo de la ilustración. Son conceptos distintos. El cómic sería una parte de la ilustración, un modo de humorismo, pero eres tú el que me gustaría que explique si te sientes ilustrador en general, o un hombre experto en el cómic, o cómo autodefines tu manera de hacer. Yo no veo gran diferencia entre una cosa y otra. El cómic lo que ocurre es que se basa en dos cosas, en la ilustración y el texto. Entonces sí, tiene que haber un equilibrio entre el texto y la ilustración, sí, pero siempre predomina la ilustración, sobre todo porque por eso es el cómic, el TVO que llamamos en aquellos años, claro, de niños, y sin embargo la ilustración se basa más en el relato, y las ilustraciones sirven de apoyo en determinados momentos para que el lector se haga una idea del personaje o de los personajes, claro, porque claro, todos sabemos que cuando leemos un libro, igual que cada uno tenemos nuestra propia idea no solamente del personaje, sino del paisaje que nos están describiendo, ¿no? Pues se habla del humor. ¿En dónde reside la teoría del humor? Pasa por Bergson, filosóficamente sobre todo, aquello de la risa, pasa en España por Fernández Flórez, que lo dijo en la academia, lo practicó genialmente en la vida, pasa por Julio Casares, si no me equivoco, pero no quiero hacer aquí una numeración. Hay un humor a cuenta de uno mismo, hay un humor a cuenta de los demás, el humor contra los parlamentarios, etcétera, y hay un humor, como he dicho otras veces, el de Julio Camba, alrededor de todo en la vida, que es envidiable. ¿Cómo es el humor tuyo? Bueno, el humor en principio hay que partir de una base. El que no sabe reírse de sí mismo, nunca se puede reír de los demás. Aparte de que no hay que reírse de los demás, sino con los demás. Sí. Yo cuando he hecho humor, siempre, y he hecho en deporte, pues concretamente del Racing, he hecho cantidad de tiras, ¿no? Tengo la satisfacción de que nunca nadie se me ha enfadado de los personas aludidas, nunca. Incluso sé de algunos futbolistas, concretamente está el amigo Piro, con el que tengo una buena amistad, sí, que se guardaba todas las tiras, y además me lo decía, se lo pasaba a bomba, él decía con las tiras, ¿no? El problema del humor es como todo en la vida, es como la cosa esa de el pesimista y el optimista con la botella medio llena, ¿no? Claro. El humor es una cosa que es muy buena para saber vivir, sí, porque todas las cosas tienen su sentido humorístico, ¿no? Hay que saberlo ver. Claro. Si enfocas la vida desde ese prisma, pues hombre, tienes mucho ganado, te puedes ganar muchos amigos, puedes tener satisfacción y sobre todo tienes esperanza de que las cosas cambien en algún momento. El pesimista, desgraciadamente, lo ve todo tan negro, Andy, que además acaba contagiando a los que tiene al lado, que es lo peor. ¿Con el humor se nace o se puede adquirir culturalmente con la práctica? No, bueno, yo recuerdo que el famoso Caíto, la primera vez que le mandaron a hacer un chiste, decía que él no sabía hacer chistes. El primero le costó. Y después el segundo, eso también es una deformación, ¿no? Yo iba al fútbol, por ejemplo, y mientras otros se dedicaban a ver el partido, sin más, yo estaba observando el partido, a ver dónde estaba la vis cómica, porque según acabase el partido de fútbol, tenía que ir a casa a hacerme la tira, claro, y llevar el periódico. Y eso es lo mismo que te obliga a agilizar el lapicero a la hora de dibujar, también te agiliza la mente. Entonces, ahí viene una especie de formación de las ideas de uno, y estás viendo ya las cosas con el sentido del humor. Déjame preguntarte ahí, ¿el humor es de situación, es que pasa algo, o es el gesto del protagonista que escenifica una situación en su rostro? Hay todo este tipo de humor. No es lo mismo Henry Lewis cuando le caen unos botes encima de la cabeza al correr por un supermercado, que es un humor americano, muy sí, que el humor que puede hacer Miguel Ángel Revilla con una gracia, a veces incluso inocente. Hoy decía que él no ha sido lebaniego por 600 metros. Bueno, sí, en un mundo serio, como era el mundo académico y oyendo a tal, pues hoy hizo mucha gracia esto. Hay gente... ¿Dónde está la gracia de alguien a la hora de dibujar? ¿Es algo que pasa o algo que tú reinterpretas porque lo ves en la cara del individuo? Bueno, lo del humor, evidentemente, es como todo en la vida. Se tiene o no se tiene también. O sea, tampoco claro, hay... nadie nace gracioso, ni mucho menos, ¿no? Hombre, en la profesión a veces hay actores
en el cine y en el teatro, que en su vida cotidiana son más serios que una patata. No, digo a la hora de dibujar. Pero a la hora de dibujar, bueno, pues a la hora de dibujar es como todo, es verle el ángulo. El ángulo, y bueno, pues esto cómo lo realizo yo, pues de esta manera, de esta, es algo que sale espontáneo también, tampoco, sí. Luego es el oficio, al final cuando ya, hombre, cuando has hecho 500 tiras, pues ya la 501 te sale sola. Pues déjame preguntarte otras cosas. El humor puede ser paródico, es imitar, hacer risible algo, puede ser irónico, puede ser a cuenta de alguien, lo cual exige como una ida y vuelta para un tercer asunto. Y hiriente incluso. Bueno, eso estaría más cerca del humor de Juvenal, el que ataca. No es el humorismo dulce, pero efectivamente le hay, como no, sí, la diatriba. No. Hay un humor muy cruel. ¿Tú has también. practicado este? No, no me gusta. Claro. No me gusta, no. En general, los buenos humoristas no les gusta esto. A mí un humorista al que admiro tremendamente y que no pasa nunca, para mí es un genio, es Mingote. Claro. Mingote dice verdades como puños y nunca le he visto que haya herido a nadie. Sí. Ese es el humor que a mí me gusta. Claro, es el que más dice las verdades, pero para decir la verdad tampoco hay por qué ofender a nadie. Es más de Horacio que de Juvenal, sí. El otro humor existe también. Ahora ha muerto recientemente ese gran periodista que dirigió, me parece, una de las grandes revistas de humor, no sé si incluso, desde luego era miembro de la Codorniz, Cándido. Ah, sí, hombre. Y que, yo no traté en intensidad a Cándido, pero tengo muy buen recuerdo de algunas veces que hablé con él por la calle Concha Espina, en Madrid y por allí. Hablemos un poco de eso antes de volver específicamente a tus trabajos. Hubo el estilo de la Codorniz primera, sí, luego vino el de Álvaro de la Iglesia, pero después vinieron el Jueves, el Hermano Lobo, el Jueves sigue, yo he comprado uno hace poco. Sí. Desde luego, si hubiera un humor de izquierdas o derechas, se ha dicho que casi todo humor coincide con las burguesías, que uno no se ríe cuando lo pasa muy mal. Puede que sea verdad, bueno, aunque lo niegan los lazarillos, depende. Pero no, que el humor es un poco burgués, está bastante compartido y sustentado. Ahora, el humor que hay en las oposiciones, cuando hay una dictadura, es imprescindible para colarla con la metáfora. ¿Cómo juzgas tú este conjunto de revistas de humor de tradición española? Bueno, en línea general ha habido muy buenas revistas de humor. Se te olvidó antes una que era Don José también, que fue muy buena también. Y luego está el humor para niños, ¿no? Luego hay un humor un poco ahora... hay etapas en las que el humor también, el humor chabacano a mí no me acaba de convencer, ¿no? El escatológico ese que últimamente... La horterada no me agrada. Francamente, yo pienso que, como te he dicho antes, que el humor se puede hacer sin herir a nadie. Tampoco el humor tiene que ser partidista. Claro. O sea, el humorista, igual que el crítico... Es suprapartidista. Exacto. No tiene por qué tomar partido, aunque tenga sus ideas políticas, que todas las tenemos en la vida, ¿no? Sí. Yo tengo mis ideas políticas, pero siempre he dicho, y de hecho lo he dicho varias veces a través de la radio. ¿Cuáles son tus ideas políticas? Y volvemos yo soy una persona que por educación, por formación, por circunstancias de la vida, me tocó ser de izquierdas. Y digo que me tocó, porque a mí nadie me dio a elegir. Claro. A mí me etiquetaron. Claro. Para lo bueno y para lo malo. Lo que no impedía que te entendieras con Espadero, a quien llamas don Francisco. Por supuesto, no, y además le tengo una gran simpatía a ese hombre, lo dije siempre, le debo mucho agradecimiento porque se portó conmigo como un señor. Sí. Y hombre, por supuesto que en la derecha tengo grandes amigos, porque no puede ser de otra manera. Yo siempre digo que el ser de izquierdas o de derechas no marca a nadie. Lo que hace falta es una buena persona. Claro. Si una persona es como Dios manda, de esa persona puedes esperar lo que quieras. Ahora, si es una mala persona, como una vez me decía uno que él prefería un sinvergüenza de izquierdas antes que uno de derechas, la frase todavía era más gorda, pues yo le tuve que decir, digo, mira, si es de esa condición, al lado mío no me le pongas. ¿Has hecho ilustración humorística de tipo político? No mucho, ¿no? También he hecho humor político, también lo he hecho, pero lo he hecho desde el punto de vista constructivo, o sea, nunca, digamos, significándome en un sentido o en otro, no, simplemente siendo objetivo, que es lo que hay que hacer. ¿Recuerdas alguna representación tuya de cierta celebración o éxito? Lamento no tener... Bueno, yo recuerdo pero siempre hay cosas. Un chiste que hice hace años para el diario, el diario Alerta, en el cual me recuerdo que fue de las pocas veces que llamaron al periódico para protestar. Sí. Y llamó un gobernador que se llamaba Cancio, me parece que se apellidaba. Sí. Cancio. Sí. Fue cuando nos concedieron el complejo de la Albericia deportivo y la verdad es que dieron una cantidad muy exigua. Ya. Entonces yo hice un chiste donde decía uno a otro, oye fulano, ya tenemos complejo, dice el otro, sí, de inferioridad. Ya. Entonces al día siguiente pues una llamada por teléfono, se montó y entonces fue cuando el señor Cáceres dijo, oiga,
lo que sale en este periódico, pues llamó el otro indignadísimo, explicando que lo que él le había costado conseguir aquello y que encima pues hacíamos chacota de aquello. Entonces el señor Cáceres le dijo que lo que salía en el periódico lo autorizaba él y lo firmaba él. A mí nadie me dijo nada hasta pasado un tiempo, cuando un día el bueno del señor Cáceres también me llamó a su despacho y me dijo, Andy, mire, esto que ha hecho hoy, hombre, le digo, don Francisco, eso que he hecho hoy es correcto, ¿no? Sí, hombre, sí, pero mire, Andy, tirar chinitas a nuestro tejado se pueden tirar. No pasa nada. Cuéntanos lo que había detrás. Pero cuando usted tire y se empiezan a romper las tejas... Segoviano Paco Cáceres era muy fino. Si se rompen las tejas, dice, el primero que ve a la calle soy yo. Claro, pero antes de mí sale usted delante. Bueno, pero era la dice, prensa. Pero no se preocupe, que la no pasa prensa del movimiento no echaba a los veteranos. No, yo nunca tuve ningún problema. ¿Pero qué era el asunto que motivó esta pequeña reconvención fina, amable y segoviana? Del seudónimo. ¿Qué habías hecho? ¿Cuál fue tu mal? No, pues esto, no recuerdo exactamente qué fue aquel. No, eso no lo recuerdo. Sé que, pues, alguna crítica también que hice, pues, hombre, seguro que era del estamento político, que es el único que había en aquel momento. Naturalmente, como estamos hablando, bueno, eso fue un juego de palabras, no sé qué apoyatura tendría. No, al final... El complejo mismo sería. No, fue posterior a eso. No, digo pues, el dibujo del día en que haces el juego de palabras de inferioridad. Ah, eso fue el complejo, sí. Pero el dibujo era el complejo. El dibujo era el complejo. Estoy mostrando, muy apresuradamente, porque como hablábamos de Alerta, una exposición ya veterana de las iniciales que el año tenías 81 allí. me parece debe ser, por ahí. Debe ser del 81, efectivamente. Aquí dices que el periódico ha sido tu mejor escuela, se te ve más joven, aunque luces muy bien, que dicen tenía los rizos incluso. Latinoamericanos. Andy nuevamente y mejor, dice aquí PG, que no sé quién es de los tantos que hicieron magníficas entrevistas. Por cierto, Espadero te dice aquí, vamos a leer un trocito, muchos de los más característicos rincones de la montaña aparecen diestramente reflejados en los dibujos de Andy, Santillana del Mar, Bárcena Mayor, Liérganes, los prados y varias características. ¿Tú viajabas? ¿Cómo hacías el dibujo más estético? Iba por el campo, lo que llevaba una máquina de fotografiar, sacaba mis encuadres a gusto mío, con los luces y sombras, y luego iba a casa y a través de aquella fotografía pues me podía trabajar tranquilamente. Y hombre, el campo me gustaba mucho porque, como te he dicho, me crié en la aldea, eso también te marca mucho. El haber nacido, porque yo no nací aquí, pero marché cuando el incendio de Santander, y toda mi infancia, digamos, hasta los 9 años que retorné, pues fue en la aldea. Y claro, a mí el campo es una cosa que me apasiona. Claro. No puedo vivir sin mar, pero tampoco sin el campo, ¿eh? Entendido. Y el verde para mí es el color favorito. La cultura montañesa completa. Sí, eso Mira, aquí tenemos de la Caja de Ahorros, donde haces otra contribución de la que a continuación voy a hablar para que esto tenga un poco de coherencia, plumillas, pero del año 81. Exacto. Dime una cosa, ¿se cambia de estilo con los años? ¿Se refina algo? ¿Se amanera uno? Porque eso es un poco inevitable también. Bueno... Pues ya uno aprende muchos trucos del oficio. El oficio, hombre, evidentemente vas mejorando en cosas, te van saliendo más fáciles las cosas también, porque lógicamente el aprendizaje te va educando y te va facilitando las cosas. Yo recuerdo que cuando bajaba el periódico llevaba una carpetita en la cual llevaba mis reglas, mi cartabón, mi goma, mi lapicero, y a última hora había momentos que me llevaban y tal, cogía dos bolígrafos y un rotulador, bajaba directamente al periódico, y en un papel del periódico, incluso hasta en una mampara que tenía Alerta allí de pie, se hacer las ilustraciones. Pero no pequemos aquí de modestos, Andy. ¿Tú qué has ido haciendo mejor o en qué, lógicamente, has cogido una destreza que puede acercarse a un razonable amanoramiento? ¿Alguna evolución, algún hito? Pues mira, en la primera etapa no dominaba esto, la segunda, o no lo notas. El oficio le va dominando sobre la marcha, evidentemente. Pero aspectos concretos. Y concretamente, pues las figuras, el paisaje, los encuadres, hay una serie de cosas que poco a poco, pues corrigiéndote constantemente, porque yo siempre lo que hago es mirar lo que he hecho primero y decir, pues mira, a veces aunque viene alguien elogiándote, digo, bueno, el elogio viene de una persona que es profana. Ese nunca le aceptes porque se agradece, pero no te puedes basar en eso porque le tengo que agradecer el elogio, pero no tiene ni idea. El clásico dice, si el necio aplaude, peor. Exacto. Pero bueno. Exacto. Y entonces dices, mira, yo sé que aquí he cometido este error. No lo han notado a lo mejor, pero yo sé que está ahí ese error. Claro. Entonces la próxima vez tengo que corregir esto. Y si tú tuvieras que destacar errores razonables en el aprendizaje al principio, decía Dewey, el gran pragmatista americano, se aprende haciendo. ¿Qué has aprendido mejor haciéndolo?
claramente, que dices, mira, pues esto no se me daba tan bien, y ahora ya sí, pues, lo dominé. Hombre, a mí una cosa que siempre me ha apasionado ha sido la figura. Sí. Y la figura he ido aprendiendo con el tiempo, pues a base de fijarme en detalles, en cosas, en la anatomía, por ejemplo. Ya. Pues hombre, al principio, pues las personas, las figuras, había cosas que no te quedaban bien, escorzos y cosas, ¿no? Y claro, poco a poco, pues he ido cogiendo el truquillo, pues con unos esquemas, hay unos trazos que son los que marcan, digamos, la línea, y luego alrededor de eso ya vas, por ejemplo, a la figura para ponerla vestida, tienes que saber primero cómo está desnuda, sí, porque hay pliegues en las ropas y cosas de esas que claro, si no dominas la figura, te sale una cabeza con un vestido que parece una marioneta. Y cosas de esas las vas aprendiendo con el tiempo, con la práctica. Si miramos maestros clásicos de todo tipo, por ejemplo, Durero, que era un dibujante maravilloso, es de los mejores, lo que no impide que sea un inmenso pintor, o yo recuerdo aquella liebre que pintaba y tal, o Da Vinci, que no hacía mal nada, al parecer, ni siquiera en el sexo, creo que era un hombre muy abierto en todas las direcciones. No entramos en eso, pero no, ya que vamos de humor... Bueno, Miguel Ángel era cortera y también tenía los mismos efectos. Bueno, pues digamos, ¿quiénes serían las 2, 3 figuras entre maestros clásicos o incluso ilustradores más contemporáneos que tú admiras? Que siempre, ya has dicho Mingote, pero habrá algún tótem. Un ilustrador que me ha gustado siempre mucho y que sí que me marcó mucho fue el Gustavo Doré. Doré, claro, fíjate. Doré es una maravilla, los grabados que tiene. Sobre todo para las adaptaciones Divina Comedia, la Biblia, y es curioso, ¿verdad?, no siendo español, cómo interpreta el alma de nuestros Perfecto, personajes. sobre todo los personajes españoles los retrata de maravilla. Es increíble, el mundo quijotesco yo creo que no ha tenido mejora. No, para mí no. ¿Verdad? Para mí es una maravilla, Doré. Sí. Y sin embargo no triunfó como pintor. Yo conocí un austriaco, no sé si le conocerías tú, en Santander. Winkelhofer. Winkelhofer. Sí. ¿Verdad que también era muy fino? También tenía unas plumillas muy bonitas. Y había tengo yo casa algunas. ¿Por qué lo has adivinado? Había un toque de Doré, claro, muy distinto, muy lejano, pero ¿verdad que había algo es que austríacos en Santander había muy pocos. Sí, o sea, que no es por Doré, es por lo de austríaco, por lo que ha sido. Sí. Pues hablemos de la caricatura. La caricatura es abultamiento, es deformación. Yo fui amigo personal. Probablemente a mí me han caricaturizado bastante. No sé si es bueno o malo, pero creo que nadie lo ha hecho mejor que lo hizo Paco, Francisco. Paco era un extraordinario caricaturista. En mi caso se han metido irónicamente siempre con la boca. Me hizo una Maleras, me ha hecho otras un gran amigo, Eloy, pero la de Paco era única. Paco tenía algo también para Paco era extraordinario. Para mí, los dos caricaturistas, no de Cantabria, y me atrevo a decir hasta de España, han sido Paco, que le conocí de niño también, porque además tenía buena amistad con él, porque como era fontanero... Francisco del Día de Montañés. Sí. Él era fontanero y mi padre era albañil y había relación entre la familia mía y la... No, y tu manera de aprender y la suya. Y luego, fíjate, y luego a mí ese y Orizaola son los dos caricaturistas que más me han gustado en esta tierra nuestra. Era fino, yo no he tratado a Orizaola ni al cura, no me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote. El padre Lanuza. Lanuza, Antonio Lanuza. Pero habla de también un gran caricaturista. ¿Cómo ves tú mismo la caricatura? ¿Es una deformación, un abultamiento? Bueno, la caricatura es captar los rasgos más característicos de una persona. Por ejemplo, a mí yo me río muchas veces cuando viene una persona de estas que te dice, te mira así como disciplente, ¿no? Y te dice, yo no tengo caricatura, a mí es muy difícil que me haga una... Es que yo no tengo caricatura. Digo, no, mira, tú vienes presumiendo de guapo, cosa que desde luego no eres. Claro. Digo, tú lo que eres es amorfo. Y entonces tienes caricatura. No la tiene precisamente por amorfo, precisamente. Tiene caricatura, pero es muy difícil, porque precisamente... Amorfo no tiene forma. Efectivamente, o sea, no tiene nada. Digo, tú no dices nada, porque todos hacemos caricatura en un momento determinado, todos. Uno así no se va con el ego lleno. Ahora estamos aquí y hablamos de una determinada persona y dices, pues no caigo yo quiero decir. Y empiezas a decir, mira, hombre, sí, es alto, tiene entradas, tiene la nariz aguileña, tiene la boca, y estás haciendo una caricatura porque estás destacando aquello más característico de esa persona. A veces hay algo caricaturesco en lo que no lo parece. Ahora que dices alto, pues hay un libro de Umbral que empieza diciendo era alta, delgada y puta. O sea, no se espera entre los adjetivos unos de una familia tan distinta. El lenguaje hace mucho. Sí. Hablemos y pasamos a otro libro tuyo. La relación de los textos con las imágenes, ¿cómo la llevas? Es decir, cuando haces una historia, ¿qué se supedita a qué y cómo? Bueno, en un cómic el texto está sujeto a la imagen siempre.
O sea, la imagen predomina la imagen siempre, porque si no, lo que haces es un mazacote de textos que luego no va a leer nadie. Yo he visto por ahí cómics muy mal planteados por eso. ¿Los textos son tuyos, todas las adaptaciones? Normalmente, sí. Cuando, por ejemplo, cuando se ha hecho Pereda, tú lo acondicionas. Si lo que he hecho en cómics lo adapto yo. Claro. Y procuro, hombre, tengo por ejemplo el último que he hecho, que es el de la abuela y la leva, en el cual ahora lo vamos a ver, prácticamente no he suprimido muy poca cosa. Pero la idea he condensado, es esta. Pero muy poco. Primero piensas en imágenes y luego añades los textos. Exacto. No, primero pienso los textos. Bien. Y luego sobre los textos va la ilustración. En base al texto va la ilustración, no al revés. Ya. Porque entonces sería, hombre, si me imagino y yo tengo un texto, el texto no, me puede resultar un texto bobo, ¿no? Parecía que decíamos lo otro, pero ya lo entiendo. A pesar de que predomina la imagen, o sea, la ilustración siempre va derivada del texto que estás haciendo, es ¿no? lo que llaman anclaje. Exactamente, y entonces, claro, tiene que haber un equilibrio en esa página entre el texto y la ilustración, porque si no parece que si pones tú unos mazacotes ahí de texto, que obviamente el aficionado al cómic no va a leer, porque el aficionado al cómic es un aficionado muy determinado, ¿no? Le gusta un tema que es el cómic, entonces ese va al texto más breve posible, porque él se va a recrear con la imagen. Sin embargo, como bien te he dicho antes, cuando es una ilustración para un libro, pues la ilustración tiene como base pues que el lector se haga una idea del personaje, a pesar de la que él tenga, pues mira, pues hombre, si dibuja los tres mosqueteros, claro, pues probablemente el D'Artagnan que yo pinte a lo mejor no se parece al que pinte otro yo, pero al lector de ese libro le estoy dando una idea de cómo es el personaje, con lo cual ya el resto se lo facilitas, ¿no? Pero no tiene otro objeto a la ilustración allá que esa. Tengo en mis manos, Andy, un libro que se llama Un siglo de historia, Caja Cantabria, que no conocía, porque esto yo contribuí invitando de parte de los responsables de la Caja al presidente Carter, y este libro data de esa etapa. Esto también es un encargo un poco difícil, porque es ilustrar la historia de una entidad de ahorro. ¿Cómo te has valido? Este tipo de dibujo es un poco distinto, yo le voy a enseñar, parece un poco más clásicos aquí, con sus trajes, sus chaquetas, sus... Bueno, ahí tienes que buscarlo primero, la ilustración, o sea, la información de la época. Es muy importante tener documentación de cómo se vestía a principios del siglo XX, cómo se ha vestido después en los años 50, aquellos pantalones de campanos que luego se llevaron, luego eso hay que primero buscarte la documentación. Por eso yo cuando a veces voy a los colegios, que suelo ir con frecuencia a dar charlas a los niños, les digo siempre lo mismo, digo, no os penséis que el dedicarte a dibujar monos, como algunos entienden, os va a evitar estudiar. Digo, porque los cimientos para hacer esto, lo primero es una buena documentación, y por eso hay que leer mucho. Hay que leer mucho para informarse y luego poder hacer las ilustraciones. O sea, que eso conlleva una labor que es como los cimientos de una casa, esa no se ve nunca. Lo que se ve luego es el final, el acabado. Y el acabado ya, para bien o para mal, está hecho, con lo cual o te cuelgan o te bendicen. Tengo una alerta, una fotocopia del martes 2 de agosto del 83. Mira el titular, dice, también en la Sala Piquillo, una muestra de las viñetas de Laro el Cántabro u 11 años del más largo cómic de la prensa española. Oye, ¿tanto tiempo no llegó a aburrirte? Duró 14. Pero es como si se agota, ¿no? ¿Por qué no se agota una historia? Pues al final ya llegó un momento que el personaje, digamos que me superaba. No sé, ocurre a veces con... Le dicen que le pasó a Conan Doyle con Sherlock Holmes, que le quiso matar y tuvo que resucitarle, ¿no? A mí me pasó casi un poquitín lo mismo, ¿no? De hecho, pues he ido a Televisión Española a Madrid y a algunos sitios y siempre me obligaban a llevar a Laro el Cántabro conmigo. Digo, aquí hay otra ilustración. Te voy a obligar a una síntesis muy difícil, pero vamos a ver si nos sale. Haz un resumen de nace, crece, es decir, nace, se desarrolla, crece y muere Laro el Cántabro. Cuéntanos tú, Laro el Cántabro, cómo fue toda su vida dicha con palabras en un resumen. Si es posible. Pues fue un personaje que era hijo de un caudillo cántabro que se dedica a luchar contra los romanos y luego incluso pues contra la injusticia que hay en todos esos sitios, no solamente en aquella época y no solamente en Cantabria. Le tuve pues en las Galias. Estuvo de esclavo en las Galias, escapó de las Galias, volvió otra vez aquí, se casó con una romana o romanizada, que al final resulta que tampoco era romana, que era una de estas que los romanos raptaban y se iban luego a la metrópoli, y al final luego tiene un hijo, cosa que en los cómics pocas veces
se llega a llevar eso, de que el personaje tenga hijos, vaya envejeciendo. Incluso le llegué a poner hasta barba en algunos momentos, porque claro, en aquellos años no se afeitaban todos los días. Entonces uno cuando ve a Tarzán en las películas dice, ¿cómo se arreglaba Tarzán para estar en la selva y no tener ni un pelo en la cara? Es que es curioso, ¿no? Esas cosas que a veces te planteas, ¿no? Pues yo, para que nadie se me las plantease, pues yo le ponía con barba y le ponía pues en situaciones muy difíciles. Luego, el problema que tienes con un personaje de estos es que cuando le metes en un problema peliagudo, tienes que pensar previamente a ver cómo le sacas. Porque claro, las dos soluciones las tienes en la mano, meterle y sacarle. Y entonces, eso llegó hasta el final. Ya llegó un buen día en que, bueno, pues alguien empezó a decir en el periódico que ya estaba bien del aro, no sé qué. Y digo, bueno, pues mira, antes de que me le maten, le quito yo. Y creé El Chico de Laredo, que fue otro personaje que duró también por 5 o 6 años. Quedo, de verdad, Andy, muy satisfecho de tu resumen, porque ha dado una visión. No sé, en las Galias, ¿de quién fue esclavo? Si no es mucho preguntar. En las Galias fue esclavo de los colonos romanos, que eran los que dominaban en aquel momento también allí. Porque Vercingetorix eso es anterior a... tomado prisionero por César. Es de la época de Julio César. Y Laro el Cántaro es de la época de César Augusto. En De Bello Calígula, es verdad. Entonces, en esa época, pues fue... de hecho, hubo una rebelión de esclavos allí, cántabros, porque los llevaron. Una de las guerras que hubo contra, me parece, Cayo Antistio Betus, me parece que fue, que los deportó a las Galias pensando que allí no se iban a mover. Pero allí después de un tiempo se rebelaron contra los amos y volvieron otra vez a Cantabria. No te lo digo tanto para llenar los detalles históricos, que no es el objeto de la entrevista, sino porque a mí me gusta decir a los franceses, sobre todo un amigo que tengo, que nunca dijeron aquí llegué, vi, vencí, y así les bajamos un poco lo de la grandeur, porque todavía no sé si han entrado del todo aquí. Bueno, teniendo en el Arco de Triunfo, con una victoria en la batalla de Bailén, pues ya que vamos a decir. Se dice todo, que fue con la Garrocha, además, hemos hablado alguna vez con la pues ellos la tienen allí como una victoria. Le gusta mucho la historia. Que cada uno cuenta la historia como le da la gana. Aquí dice, Laro el Cántabro desaparece el próximo lunes para dar la alternativa a un guerrillero, el Chico de Laredo. Pues mira, el Chico de Laredo, esto lo dice el periódico. Es curioso, yo veo mejor sin gafas. Yo también, de cerca. 15 de agosto del año 85. Vamos a intentar mostrarlo. El Chico de Laredo, ¿cuáles son sus hazañas? Porque, bueno, esto se le ha escapado al presidente Revilla. Yo no he oído hablar nunca del Chico de Laredo le saqué también con motivo de que en la guerra de independencia, aquí estuvo los mejores generales o mariscales de Napoleón, y sin embargo, aquí no lo sabe nadie en esta tierra nuestra. Concretamente en el Palacio de Pronillo tuvieron allí su cuartel general. Y aquí estuvo entre ellos Soult, que fue uno de los mariscales de Napoleón más importantes. Y aquí hubo un señor que se llamaba, tiene la calle aquí, un alcalde, no sé qué de la guerra, no recuerdo el nombre ahora, que fue un hombre que estuvo peleando aquí constantemente para llevar la fiesta en paz, porque aquí se adueñaron todo y tal, y las hicieron gordas, ¿no? Y entonces el Chico de Laredo le dediqué más que nada para narrar precisamente la historia de la estancia de las tropas francesas y de la resistencia de Cantabria contra las fuerzas francesas en el 1800. Y bueno, pues lo describí, le llevé por toda la provincia, incluso le tuve por ahí con el Campillo, que fue un guerrillero famoso, que era de la zona esta de Soba, por ahí, y luego le tuve en Castrudiales, cuando los franceses lucharon ahí en el castillo, que ahora es un faro, el faro de Castro, y bueno, pues fui contando la historia de Cantabria en esa ciudad, que tampoco se conocía aquí, porque, hombre, a mí lo que siempre me ha interesado es, yo podía haber hecho un cómic de un western, o eso, pues eso está chupado, como decía el otro, porque eso lo conoce todo el mundo, conoce mejor la gente aquí de esta tierra, mucha gente, mejor Tucson, que a lo mejor que el Valle de Cabuérniga, probablemente mucha gente, ¿no? Entonces yo lo que quería narrar era esas cosas nuestras que desgraciadamente en los libros no se veían. Y es lo que yo he intentado siempre, explicar un poquitín a nuestra tierra, pues al mismo tiempo que le va a dar gusto de ilustrarlo. Ahora estás retirado y has hecho estas historias, has contribuido, has sido, y hay que decirlo, tú no lo dices, precursor. Además, por la vía, en cierta manera, de una muy personal interpretación de combinación de fantasía con historia. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Y cómo te entretienes? ¿Y cómo te diviertes? Porque siempre estoy haciendo cosas. Estoy seguro, pero ¿qué preparas? Pues ahora he terminado el de la leva ahora vamos a enseñar la leva. Del Día del Libro en abril. Pues presenté el libro ese de la leva y el fin de una raza de Pereda. Para que haya un poco de orden, vamos a enseñar primero Sotileza. Sotileza y la leva, las dos, porque así hacemos un buen resumen.
Pereda es una tentación para ilustrar. Sí. Porque claro, el cabildo de arriba, el cabildo de abajo, los pueblos, las peleas, la cinegética que dicen que estaba mal cuando el oso... Pero es un mundo, en cierta manera, perdido en el tiempo, que se presta a interpretación. Yo voy a mostrar, un poco apresuradamente, los dos libros tuyos que hay aquí, y quisiera que me hables de estos. ¿Qué opinas de Pereda? ¿Qué opinas de su mundo, tú que lo has conocido, que has entrado en él? Hay que decir que estos libros son de Tantín, porque es con quien vienes trabajando en los últimos tiempos, Ediciones Tantín, y que han tenido mucho éxito, esa es la verdad. ¿Cómo interpretas tú el mundo entero de Pereda? Pereda para mí, primero es un gran narrador, porque ese hombre tiene una prosa preciosa para mi gusto, pero el Pereda que yo más admiro, curiosamente, a pesar de que me he criado en la aldea, mis primeras vivencias casi las tengo de la aldea, el Pereda que más me gusta a mí es el Pereda de la Mar. Claro. Para mí las tres obras capitales de Pereda son Sotileza, El fin de una raza y La leva, sí, de los variantes de Santander, porque Pereda además se le nota, aun con los personajes más duros o más antipáticos que él describe en sus obras, siente un cariño especial por la gente de la mar. Sin embargo, al aldeano no le trataba con el mismo cariño. Ya. El aldeano siempre salía en una... Hace que se peleen allí, sí, a pedradas. Y las triquiñuelas, esas envidias. Hay un personaje ya, el tío Mechelín, que sí, y el Patricio Riguelta, que son dos personajes que son antipáticos totalmente. Sin embargo, nadie puede mirar mal ni a la Sargüeta, ni a la Carpia, ni al tío Mocejón. Ni siquiera al niño rico, Andrés, que tampoco, aparece... Que además encima era tocayo mío. ¿Cómo le voy a mirar mal? No, quiero decir, en ese mundo de Pereda... No, es un personaje... Es el hombre al que no prefiere la huérfana. Abierto, o sea, franco... Sí, es que es una decisión... que sabe perder, de alguna manera. Sí. Porque el feo, Muergo, que es el que tiene éxito, es el que la agrede. Sí. Hay esa costumbre naturalista de que la abraza cuando la está moviendo el pelo, y ahí parece que se pasa un poco Pereda, que era cuidadoso en ser más realista que naturalista. Estamos mostrando alguna otra imagen de La leva cerca del final de nuestra conversación. Yo sé que se queda muchísimo en el tintero, nunca mejor dicho tintero, sí, pero sé que del tintero saldrán todavía muchísimas buenas imágenes, Andy. Pero yo siempre hago algunas preguntas para terminar que obliguen a una especie de sinceridad loca. ¿Tú estás contento con tu vida, con lo que has hecho, o ha quedado algo? No. ¿Te habría gustado ir más allá en algo? Hombre, gustar a todo el mundo, pero no renuncio, no soy de las personas, pero no soy de las personas que miro al pasado con resentimiento ni con nostalgia quizás, pero con resentimiento no, porque al fin y al cabo todos somos hijos de unas circunstancias. ¿De qué te gustaría presumir si te obligaran a hacerlo de algo en una conversación de buena persona, no de otra cosa, de buena persona, porque las personas, al fin y al cabo, es lo que queda de nosotros el día de mañana. Puede ser un gran artista, puede ser un genio, lo que te dé la gana, pero si has sido una persona mala... ¿Has creado una escuela mínima en alguien? ¿Hay alguien, un niño, un hombre, alguien que haya ido con cariño a verte y le hayas dicho? Bueno, sí, a verme han ido muchos chicos. No, pero alguien especial que digas, pues mira, ese muchacho tiene la impronta mía. He visto alguno, pero ¿sí? pero no muchos, no. Y no los que han venido además, hoy te vienen curiosamente... Sí. A mí me han venido a casa, porque lo bueno que he tenido siempre es que siempre he recibido a los que tal, pues con cariño y con simpatía, ¿no? Pero lo que más me llamó siempre la atención es que cuando venían a casa lo primero que me decían, oiga, ¿cuánto me pueden pagar a mí por esto? Siempre eso, ¿eh? Digo, pues cuando tú al principio... de hecho, te cambiaste alerta porque te ofrecieron dinero, si no... Claro, y tampoco era una... Pero no lo pediste tú. No, claro. Yo no lo pedí, no, porque es que yo, como les digo a esos chicos cuando me vienen a la puerta, y mira, lo primero que tenéis que pensar es, lo mejor es que veis vuestro trabajo publicado. Pero Andy, eso ya es un triunfo. El mundo ha cambiado, la política también. Hay muchas guerras. En España vienen inmigrantes. Hay caras, si uno va a la calle Burgos, que ya no son montañeses ni peredianos. ¿Qué te gustaría todavía hacer a la altura de tus 60, que no has hecho y que puede tener un sentido, no sé si de larga continuación, pero unas nuevas interpretaciones de algo? ¿Tienes tentación o crees que tu mundo, sin agotarse como es natural... Una cosa que me ha quedado todavía, y que no pierdo las esperanzas de Borjol, es hacer algo de Manuel Llano, que es el otro escritor
que a mí me apasionó. El dolor de Tierra Verde. Manuel Llano es un hombre, es un poeta, como la copa un pino, tiene unos sentimientos extraordinarios, es un hombre que le lees y ves al hombre bueno, que es a lo que yo te hablaba antes, que me gustaría quedar sobre todo. Claro. Hombre, como una persona decente. ¿Y qué se opone a que hagas eso? No se ha puesto nada más que las circunstancias que no han coincidido así. Me he dedicado, por ejemplo, a Pérez, sin embargo, de Manuel Llano, esos relatos, esos cuentos, y sobre todo, la descripción que hace Manuel Llano de la aldea es muy superior para mi gusto a la de Pereda. Y hay unas cosas bellísimas. Y yo que he vivido además en ese entorno, porque yo viví en Ucieda y él era de Sopeña, sí. Pues esa tierra, esa zona la conozco muy bien. Yo no sé si te acuerdas, tengo en la cabeza un relato suyo, que es el retorno de un jándalo que se supone que viene con dinero y no trae nada. Sí. Y lo bien que lo reciben y el dolor con que tiene que volver a marcharse a pesar de que su familia no es mala. Es algo que no se puede quitar de la cabeza. Es un realismo interpretativo durísimo también. El relato ese de cuando él iba del lazarillo de su padre, cuando oía cómo caían las monedas, eso es una descripción preciosa. Sí. Hay una persona entrañable que no quiere aceptar que yo la entreviste, lo cual me tiene resentidísimo, y por extensión a mis amigos los cámaras, que es Celia Balbuena. Celia Balbuena es la persona que creo yo que en el mundo más sabe de también su marido, Benito Madariaga, y desde aquí le hacemos, en nombre mío y tuyo, un llamamiento a que colabore con ese trabajo, que es una ilusión tuya, porque ella lo sabe todo de Llano. Y no hay manera, no es timidez, pero es una especie de humildad excesiva, innecesaria y casi hasta molesta, lo cual digo, se va a horrorizar cuando oiga esto, pero ya si la entrevisto va a ser menos doloroso que estos comentarios que puedo repetir con la liberalidad que permite, no creas que a veces tanta, tu buen amigo José Ramón Saiz, que es el director de esta casa. Andy, es un placer hablar contigo. Yo sé que podríamos seguir con un monográfico sobre Durero, que podríamos hablar de los dibujos de otra época, de cómo en Vermeer está detrás de esa manera de interpretar la luz, antes que los impresionistas, mucho antes el dibujo, pero quiero hacerlo distinto. Me gustaría que seas tú quien hace algún llamamiento a los niños a un mundo que, bueno, por una parte está el humor, por otra parte están las ilustraciones de los libros, está un mundo nada hiriente, que es difícil escapar de eso también, porque es legítimo el mundo juvenaliano, que era el otro humor, el humor que agrede, que también es legítimo. Hay unas agresiones que la crítica permite, y esto sin negar lo que tú decías de reírse de uno mismo. También uno puede criticarse con dureza, no debe ser implacable. A mí, Alberto Pico, otro de nuestros entrevistados, me regaló un libro que decía fiarse de Dios y reírse de uno mismo. A propósito de eso, ¿tú has hecho alguna autocaricatura tuya? Sí, muchas veces. Y además no me corto un pelo, sé cómo es mi cara y desde luego... Descríbenos tu cara de forma caricaturizada. Y mira que esto es atrevido, pero es que esto aquí lo hacemos siempre. No, pues yo soy una persona... Si no, no seríamos nosotros. Que soy bajito, no como Laro precisamente, esa es la gran sorpresa. Oye, Jardín lo era y se burla de eso. Cuando me ven y tal, dice, hombre, el padre de Laro, digo, pues mira, hijo, soy el padre de Laro, aunque no te lo parezca. Claro, salió un buen mozo. Sí, luego era de mi abuelo una nariz bastante pronunciada, una boca pequeñita, encima ahora ya soy hasta miope, en alguna época tuve rizos, hoy tengo una calva bien pronunciada también, pero a pesar de todo eso me miro bien, o sea, no tengo ningún complejo ni de inferioridad ni de un sentido de nada, y creo que así que por la vida, pues siendo uno como es, no le vamos a decir, y si tienes algo malo, mejóralo, que es lo que hay que hacer en la vida. Yo cuando iba a los bailes, pues como por guapo no iba a planchar, pues planchaba por dar palique. Así es, Andy, el humor, la reconciliación con el trabajo realizado a lo largo de una vida, las humildes pero sublimes plumillas en algunos casos, y ante todo, creo que eso no se ha dicho primero, precursor. Precursor de dos cosas que son muy difíciles de hacer y que sin embargo tienen un enorme sentido. No juega historiador, pero sabe historia. No juega fantasía, pero la ha utilizado con ternura. No juega destinatarios adultos o niños, pero sabe distinguir unos y otros. Se adapta al tramo histórico, al encargo, a los carteles, incluso al color, pero siempre prefirió el blanco y negro. Siempre prefirió quizás lo que de una manera excesivamente humilde se llama artesanía y está perfectamente elevada a la categoría de arte y yo diría que también de monomía. Gracias, Andy. Gracias a vosotros.